Miriam Bregman, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, dentro de poco se calcula que a las 5 de la tarde aproximadamente va a haber un anuncio de parte del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, en relación con detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Trascendió algo? ¿Tenés alguna información de cuál es ese detalle? Mira, lo más asombroso es lo que desde ayer ya se empezó a decir con economistas como Machinea, bueno, que fue ministro de la Alianza, cercano también a la Alianza de Gobierno, lo que hoy pone el propio diario Clarín, digo, para mostrar que esto no es una visión de la oposición o una opinión particular nuestra, que dicen que el acuerdo con el FMI tendría condiciones mucho más duras incluso que las que se habían hablado o que todos suponíamos en un principio. Vos recordarás que Mauricio Macri, que son funcionarios como Marcos Peña, dijeron que este acuerdo era distinto, que el Fondo Monetario Internacional estaba distinto. Estaba también. distinto, Sí. que era distinto. Bueno, creo que todo eso ya quedó en el olvido y lo que dejaron ellos mismos trascender, entiendo, porque si los medios lo empezaron a publicar con anterioridad es porque al propio gobierno le interesaba instalar esta versión, es que sería un acuerdo en condiciones muchas más graves. Ahora, ¿Cómo que, por ejemplo? no sé, creo que eso tenemos que ver cuánto es el grado Sí. de ajuste que va a pedir. Siempre el FMI lo que pide es niveles de ajustes importantísimos. El otro día en este canal pasaron un informe que me pareció muy bueno, muy significativo en el programa de Alejandro Berkovich, porque él viajó a Grecia y mostraba cuáles fueron las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario en Grecia. Entonces, me parece que ver esa realidad y las personas que se entrevistaban decían, bueno, nosotros cuando acá se hablaba del Fondo Monetario los mirábamos a ustedes en el 2001 y ahora vienen ustedes a mirarnos a nosotros. Entonces, no sé si es muy distinto, muy parecido al Fondo Monetario, pero es el Fondo Monetario y su función es esa. Entonces, Nos preguntaban a nosotros. Yo me acuerdo que hacíamos notas en el año 2010 en relación con que los griegos decían, bueno, a ver cómo vivieron ustedes o cómo trascendieron, ¿no es cierto?, la crisis de 2001. Los argentinos sí, somos unos supervivientes permanentes. Permanentes, ¿no? pero en otro contexto mundial también, porque vos Sí. recordarás que después, bueno, vino el gobierno de Eduardo Duhalde, el de Néstor Kirchner, Sí. y comenzó un periodo de crecimiento de la economía, ¿no? Que Sí, a nivel mundial también. A nivel mundial, exactamente. Las tasas chinas, ¿te las acuerdas? famosas tasas chinas. En toda América Latina Sí. eso, por el valor incluso de las materias primas y demás, tuvo un impacto muy grande, pero hoy la situación no es esa. Entonces es en un contexto económico muy dificultoso y en el contexto social que ustedes estaban mostrando recién. Porque no es que llegue un acuerdo en el FMI sobre una Argentina pujante, sino que llega un acuerdo con el FMI, con más ajuste, con más recortes en salud, educación, en un momento de crisis social ya instalada importantísima. Muchos dicen, bueno, las tasas de interés son más bajas si se acuerda con el Fondo Monetario Internacional que si le pedimos, por ejemplo, a la banca privada. Porque suponte será un 4% de interés. Bueno, no conocemos todavía las definiciones, pero recuerdo en ese momento, porque me habían pasado esa información de primera mano, que no se conocía, que la di acá en el canal, los 30.000 millones de dólares famosos con la tasa de interés del 4%, que es menor poner al 7%, ¿no? Que tenés para... Sí, también en ese momento habían dicho que iba a ser menos y después empezaron a hablar del 4%. Claro, creo que... habían dicho 3%, que exactamente, vos recordarás eso. Creo Sí. que tenemos que ver los detalles precisos después, pero las tasas siempre son con relación a algo, porque el tema es que el país ya está muy endeudado. Y que Sí. ya la deuda externa hoy es una sangría, y hay otra sangría permanente que es esta nueva bicicleta, o nueva, renovada o creciente bicicleta financiera alrededor de las LEVAX y demás. Pensá que a esos especuladores les van a dar el 40%, entonces... entra dinero por un lado y después se va por el otro, que es lo que pasó ahora y ya casi que hasta ellos mismos reconocen que el dinero que ha entrado se ha ido en la especulación que favorece a un núcleo muy chiquitito, muy poderoso de la población, en perjuicio de las grandes mayorías. Por eso del Frente de Izquierda decimos, pero ¿por qué no discutimos esos grandes problemas? ¿Por qué no discutimos... ¿Cuáles decís vos? Y, por ejemplo, esa sangría permanente que es la deuda externa y la bicicleta financiera. ¿Por qué no empezamos a discutir eso? ¿Por qué hay que pagar tantas veces la deuda externa, una deuda que se ha pagado repetidas veces y que siempre se vuelve a pagar porque el propio mecanismo es ese? El mecanismo... ya habíamos pagado, ¿te acordás? Es que es una deuda inagotable, porque el propio mecanismo de la deuda es esa, además son deudas con prórroga de jurisdicción. Bueno, hemos contraído deuda, para pagar capital y para pagar intereses de deuda miles de veces. No solo al Fondo Monetario Internacional, le pedimos ahora al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco de Desarrollo para América Latina. Desconozco también las... Bueno, recordarás los acuerdos de Axel Kicillof que intentó con el Club de París, es decir, son distintos,
distintos organismos financieros internacionales cuyo objetivo es someter a los países, no como era antiguamente, que los invadían, sino que los someten a través de una dependencia económica y financiera absoluta. Me pongo del otro lado. Entonces viene alguien de Frente Cambiemos y te dice, y bueno, si no nos endeudamos, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cuál es la solución que dan? No, al revés. Mira, primero lo que hay que decirles es que la deuda es ilegítima e ilegal, no es una opinión mía, incluso en la Argentina hay fallos. Lo que pasa es que ellos eligen cumplir con el fallo del juez Griesa, no con los fallos que en la Argentina está, recordarás vos, el famoso fallo del ex juez Ballesteros, ex juez ahora recientemente retirado, donde se dice que la deuda es ilegítima, que es fraudulenta, que es una deuda que está completamente truchada, por decirlo en un lenguaje coloquial, y que esa es la deuda que se está pagando. La deuda del Club de París es una deuda contraída por la dictadura militar, completamente ilegítima. Bueno, eso nunca se cuestionó. Siempre se privilegia pagar a los acreedores extranjeros, como los fondos buitres, y en detrimento de la salud y la educación de la Argentina, porque no es que eso se pagó en el gobierno anterior para dejar de tener, por un lado, esa revisión permanente del Fondo Monetario Internacional, pese a que siempre aclaro que hay 2 veces al año una revisión técnica, pero no la exigencia de cuando a vos te prestan plata y por supuesto te van a exigir, a ver, ¿cómo estás viviendo? Porque Miriam, si yo te presté plata y de pronto veo que te fuiste a comprar algo a un shopping, viste un tapadazo, yo digo, bueno, pero sí, no pero ese no es el criterio del Fondo Monetario. Nosotros del acuerdo del gobierno anterior fuimos críticos por los mismos motivos, fuimos críticos porque era pagar una deuda que también era ilegítima. No se la cuestionó, no se la revisó, fue y se pagó sin chistar porque era un momento de crecimiento. ¿Qué es lo que tuvo peor para mí? Que se legitimó el pago. Cuando vos pagás algo que es ilegítimo, que es ilegal. Si lo pagaste, sí, porque estás diciendo sí. Legitimó para ellos. Yo tenía la deuda, te la tengo que pagar. Exactamente, claro. Legitimó para ellos sí. Y para adelante. Por eso hoy solo el Frente de Izquierda cuestiona profundamente el pago de la deuda. Los fondos buitres no he estado de acuerdo en el sentido de que son fondos buitres, digamos. O sea, lo que pasa es que hay un sistema internacional en relación con eso que debiese tener una regulación. Bueno, pero eso muchas veces se planteó discutirlo. Por empezar, esto que decía, la prórroga de jurisdicción. ¿Por qué un tema tan elemental de la soberanía del país como es una deuda lo tiene que fallar un juez de Estados Unidos? Bueno, porque son los mecanismos que tiene Estados Unidos y los grandes imperialismos del mundo para someter al resto de los países. Ahora, si vos no cuestionás eso de raíz, es difícil discutir todo lo demás. Claro, o sea, cualquiera puede comprar un bono que está muy barato, que son los bonos basura, de un país, digamos, que está quebrado, porque después por ahí vos después te haces con el cobro y te haces de intereses y ganas plata, digamos. Es un fraude, una usura. La usura está regulada, está en el Código Penal. Sí. Nada más que a escala internacional impuesta por los ejércitos poderosos del mundo, porque detrás de esto siempre hay un acto de fuerza. Entonces, me parece que lo que hay que discutir de fondo es eso y es lo que menos se discute. Si yo digo, ¿dónde discuten de fondo cuáles son las condiciones? Todos les discuten, incluso la oposición, el peronismo, les discute, o el kirchnerismo le dice, nosotros hubiésemos negociado mejor. Pero cuando vos estás hablando de un acto ilegítimo, ilegal, el acuerdo sigue siendo lo mismo. Que es directamente no contraer deuda. Todos los demás dicen, bueno, contraemos deudas porque necesitamos paliar esta situación, pero yo lo que digo que hay que cuestionar mejores. Claro, pero que hay que cuestionar la deuda que está contraída y que es permanente. Vos lo decías bien, lo que se contrae es deuda para pagar deuda en su gran mayoría. O sea, ¿Y es ilegítima, decís vos, la contraída por este gobierno, pues desde el principio? Desde ya que es ilegítima porque es para pagar deuda ilegítima. Yo creo que es ilegítima y es ilegal por la manera en que se hace. Además, estos acuerdos tampoco, la propia Constitución dice que todo esto tiene que pasar por el Congreso. No pasa por el Congreso, pero nadie chista. Pero no sabemos si todo es para pagar deuda. Y en su gran mayoría, te digo que lo reconocen casi hasta ellos, que lo que han pedido hasta ahora se les fue en la bicicleta de las Levax. Por eso debes tener, digamos, el ingreso de deuda y también yo... y que contame qué obras, contame cuántos hospitales hicieron en la ciudad, no, que lo cuentan ellos, pero de todas maneras aparece la deuda y yo ¿para qué voy a derivar esa deuda? Como si lo mismo necesito de vos. Necesito, digamos, que... Pero Belén, todos vemos en que la derivan, todos vemos en que las derivan. Las consecuencias de la deuda las vemos porque el FMI, hoy nos vamos a enterar a ver qué condiciones ponen. Y algunas no nos enteraremos porque, como vos sabés, siempre hay cláusulas secretas que no se conocen. Claro. En esto, como fue con el famoso acuerdo de Chevron que se hizo en el gobierno de Cristina Kirchner, donde hay cláusulas secretas, que es una cosa increíble, ¿no? Que en un sistema que se pretende llamarse democrático haya cláusulas secretas con otras empresas u otros países. Pero por otro lado las consecuencias son concretas, porque después los recortes los sufre el pueblo trabajador. Entonces no puede ser que esta discusión se separe de por qué la Argentina, si vos pensás desde la dictadura para acá, cada vez tiene peor salud y educación.
cada vez peor. Decime qué índices mejoraron si vos mirás comparativamente los últimos 40 años. Ninguno. ¿Por qué? Porque lo que aumentó es un saqueo enorme de a dónde se destinan los fondos, que es a pagar esa deuda externa. Entonces hay que discutir de una vez por todas, porque si no después otro día, ahora empieza a ponerle conflicto docente, y discutimos horas de un conflicto docente, ¿por qué no se los aumenta a los docentes? ¿Y por qué no hay plata para educación? ¿Por qué las escuelas se caen a pedazos? ¿Por qué esa señora no tiene para pagar la luz? ¿Por qué? Porque la gran parte del ingreso del país se va en la deuda externa. Gran parte del ingreso del país. Esta deuda se contrae para pagar deuda, pero eso te va a decir no, porque hay un superávit fiscal. Entonces yo te pregunto a vos, porque es verdad, los otros partidos políticos lo que le retrucan al Frente Cambiemos es que ellos negociarían mejor. Es que ellos negociarían mejor. Bueno, de hecho, Pichetto y muchos otros también la han avalado también el pago de deuda. No es cierto que se te hago con fondos buitres. Todos han avalado porque han gobernado con ese mecanismo sin cuestionarlo, Belén. No lo ha cuestionado. Con el tema de no contraer deuda. No, es que el tema acá es para qué intereses vas a gobernar. Porque si vos no te pones con qué intereses vas a privilegiar, acá se está privilegiando claramente los intereses de una clase capitalista que vive de ese negocio. Si vos mirás quiénes son los que se beneficiaron, los fondos buitres, BlackRock, todos los que se benefician con estos negociados son los grandes fondos ligados también al propio gobierno, al ministro Duhovne. Pero del otro lado está el pueblo trabajador que se queda sin salud, sin educación, que le ofrecen una paritaria vergonzosa. Hoy leía recién cuando venía para acá que el gobierno le propone a la CGT aumentar 5 puntos la paritaria. Dos cosas, UPCN, que es uno de los gremios más grandes del país porque agrupa a los estatales, acaba ahora de firmar por el 15 y en cuotas. Cuando hasta las consultoras más cercanas al gobierno dicen que va a ser del 27,5 la inflación. Pero ese ajuste, ¿quién lo paga? ¿Quién paga esa pérdida del valor del salario? Lo pagan los trabajadores. Bueno. Y vos viste que ese dinero que entra fuera un dinero que va dedicado a hacer escuelas, a hacer hospitales. No, se cae todo a pedazos. La salud pública está completamente colapsada. Que pedir nada de plata a nadie, pero ahí, claro, ahí te pregunto a vos. No, se pueden afectar otros partidos políticos me dirían sí, pero en mejores condiciones. Sí, pero eso ya fracasó, porque del 83 hasta acá ha gobernado peronismo, radicalismo, han gobernado todos. Hablamos tanto que me dicen que tengo que ir al colegio. hablamos, debatimos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Hacemos una